Bueno, ahí tenemos ya los casos ¿cómo se llama? Que vimos el día miércoles, ¿verdad? Entonces, en- vimos nada más los casos del primero y el segundo. El tercero no lo llegamos a ver y yo solo les voy a referir digamos, la cantidad que debieran tener. Si hay alguna aclaración ahí, pues lo comentamos, ¿verdad? El 2020. Bueno, en el tercer caso, compañeros, yo no sé cuánto les haya salido a ustedes, pero el caso daba un tiempo de servicio de 18 años y 330 días. ¿A alguien le salió eso o no le salió eso? 18 años de servicio y 330 días. Ajá. La situación es que podamos solo corroborar, porque yo tengo otro tema que desarrollar el día de hoy, ¿verdad? Y aquí yo pienso que ustedes tuvieron suficiente tiempo para hacerlo, para que corroboremos si tenemos los mismos datos. Si tenemos, o digamos en qué nos equivocamos, ¿verdad? Sí, sí sale eso, Lick. Va. En cuanto a, digamos, al salario total de los 6 meses, a mí me dio 31.600. Perdone, Lick, ahí yo tuve un poco, bueno, a mí no me sale eso, no sé por qué, en qué cometí el error. Sí me salen los 18 años, 330 días, pero fíjese, Lick, que a mí me salieron 32.708.34. Lo dividí entre de 6, me dio 5.451.39. Bueno, no sé si mi error fue en el salario ordinario. Yo entendí que de diciembre a agosto son 3.990 y en julio 3.800. No sé si ese es mi error, Lick. Sí, lo único que usted solo tiene que tomar los últimos 6 meses. Exacto, yo tomé los últimos 6 meses porque como me dice, bueno, acá hay una cuestión, fíjese que como dice que fue despedido el 31 de diciembre de 2020, yo tomé hasta el 31 de diciembre de 2020 porque es mes completo, no tomé hasta noviembre, yo ahí sí tomé diciembre porque es un mes completo, pero no sé si ahí estaría mi variación, ¿sí? No, no porque, digamos, es de diciembre, prácticamente de julio a diciembre, los 6 meses, ¿verdad? Exacto. Y Y, en cada mes tiene 3.800. pero, No, bueno, pero perdón, Lick, es que aquí yo me confundí porque fíjese que me dice a mí que a partir del mes de agosto él empezó a ganar el 5% de lo que transportaba y de esa cuenta cada uno de los últimos 5 meses del 2020 devengó 700. Tal vez yo lo interpreté mal porque yo agarré los 3.800 y le saqué el 5%, porque si usted hace tres mil no, ochocientos por el 5 no le da 700. Entonces yo entendí que él había tenido entre los 3.800 un 5% adicional. Entonces no sé si yo ahí fue donde yo lo analicé mal. sí, tal vez usted, digamos, profundizó un poquito más, porque yo les puse prácticamente de una vez el valor que habían devengado de comisiones. O sea, de, yo no me puse a establecer cuánto eran las comisiones, sino les puse una reacción nada más y luego les puse que lo que habían devengado cada mes eran 700, ¿verdad? Porque así dice, mire, dice, pero a partir del mes de agosto empezó a ganar 5% de lo que transportaba, pero ahí no dice si eso era el valor de los 3.800, no dice eso, ¿eh? Y de esa cuenta, eh, uno, cada uno de los 5 últimos meses de 2020 a ganar el 5% de lo transportado, y de esa cuenta cada uno de los 5 últimos, vamos a ver,
5 meses, devengó 700. No dice si ese 5% era del 8, de los 3.800 ni nada, sino que era de lo que transportaba, ¿verdad? Entonces, ahí posiblemente no se sabe cuál era el valor de lo que transportaba. El hecho es que el 5% daba 700 cada mes de comisiones, ¿verdad? Entonces, por eso les puse una cantidad de comisiones. Digamos, de ahí el hecho está tal vez en asimilar que lo que tenía que tomar eran los 700 nada más, ¿verdad? Y dice, le pagaban bonificación de 250. Entonces, los rubros van a ser los 3.800, los 700 quetzales durante 5 meses, que dan 3.500. En el primera columna me dio a mí 22.800. Luego 3.500 de las comisiones, 1.500 de la bonificación incentivo, y lo que corresponde a aguinaldo, 1.900 y 1.900 de bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado, ¿verdad? Tal vez donde se creó la confusión es en eso, y en el siguiente, la siguiente lámina hay otro problemita ahí también que daba lugar a confusión, un dato que se puso, ¿verdad? Entonces, sumado las cantidades que yo les digo, daba 31.600. Al dividirlo entre los 6 meses, daba 5.266.67 de salario promedio mensual, ¿verdad? Entonces, ese era el otro dato. El primer dato era el tiempo de servicio, ya lo tenía, y tenemos el salario promedio mensual. Entonces tenemos los dos datos que tendrían que establecer, ¿verdad? Al multiplicar esos datos por las proporciones que teníamos, a mí me dio por los 18 años 94.800,6 centavos, ¿verdad? Y por la parte proporcional de los 330 días me dio 4.827,78. Por toda la indemnización ascendió a 99.627,84. Y la compañerita va a tener diferencia por digamos, la cantidad de las comisiones. Ahora yo quisiera oír otros compañeros. Lick, en ese caso, lo devengado en esos 5 meses, los 700, se toma como fuera un salario extraordinario. Cuando yo les expliqué los salarios, las formas de cuantificar el salario, hablamos de que el salario se podía cuantificar por tiempo, se podía cuantificar por, digamos, por lo que se hace. Entonces se hace el salario por día, por mes, por semana, por quincena, o el salario por a destajo, por tarea, por pieza, que habla de porque es un salario por unidad de tiempo, o sea, por lo que hacen los trabajadores. En las maquilas normalmente es un salario por, digamos, lo que produce. Y hay una tercera categoría que es el salario por participación. Eso lo tenemos en el artículo 88, 89, por ahí está. Y cuando vimos eso, vimos las diferentes formas de cuantificar el salario. En el 88 está por unidad de tiempo, por unidad de obra. Entonces habla de pieza, tarea, precio alzado o a destajo. Es por lo que se hace. Y por participación, que es cuando por participación un trabajador tiene un salario base y tiene ciertas comisiones, normalmente es lo que se llama. Ya no se habla de participación, pero en nuestro medio se hablan de las comisiones, ¿verdad? Comisiones en cobros, comisiones en ventas. Normalmente, digamos, eso es lo que más usual. Yo no se me viene a la mente, no conozco otra forma en las que se ganen comisiones, ¿no? Normalmente es en cobros, en ventas, ¿no? Puede ser que en servicios que se presta, qué sé yo, pero siempre van a ser comisiones. Eso no es un salario extraordinario,
sino que sencillamente son comisiones. Y en la columna tendríamos que tener una columna de comisiones. No vamos a tener salario extraordinario, pero vamos a tener una columna de salario de comisiones. A ver, aquí en este caso las comisiones son bajas. Hay trabajadores que el salario base es pequeñito y realmente lo que los hace ganar bastante son las comisiones, ¿verdad? Entonces es una columna y es algo muy variable, porque dependiendo del rendimiento del trabajador, así tienen las comisiones. Los vendedores normalmente ese es el tipo de salario que tienen. Tienen un salario base y lo demás lo ganan a base de comisiones. Entonces, sí es otra columna de salario, pues, pero así como yo les expliqué en su oportunidad que podían haber otras columnas, una que dijera bonificación profesional, otra que podría decir salario diferido o cualquier otra forma de remuneración que le den a uno, igual es esta, ¿verdad? Y es una columna nueva prácticamente. Yo la puse ahí, la inserté después del salario ordinario, pero podía haberse quedado hasta el final. Eso no es, digamos, no cambia nada, pues, ¿verdad? En este caso podría ser que no hubiera puesto esa columna y hubiera juntado las otras y la pongo al final, pero porque lo que se está haciendo es agregando otra forma de remuneración. ¿Estamos claros? Sí, Bueno, entonces yo les decía, ahí no obstante que no exista una columna de salario extraordinario, pues ahí podemos poner la de comisiones, ¿no? Es lo que en este caso hice yo, pero yo les digo, podría ser que no lo pongamos ahí, lo pongamos al final. De todos modos lo vamos a sumar, ¿verdad? Entonces habría que sumar los salarios ordinarios. A mí me dio 22.800. Me dio 3.500 de comisiones. Me dio de bonificación incentivo 1.500. Me dio de aguinaldo proporcional 1.900. Y de bonificación anual para el sector privado y público proporcional me dio 1.900. La suma de esos 5 rubros me dio 31.600. ¿verdad? Al dividirlo entre 6, me dio 5.266,67. Y eso fue lo que fui a multiplicar por 18 años con 330 días. ¿verdad? En el siguiente caso, sí hay un problema porque cuando ustedes copiaron originalmente el tema, aquí, digamos, donde dice, y en el mes tenía diciembre, le hicieron otro incremento de 275. Les quiero contar algo. Esta última diapositiva, esa se elaboró en el acto, porque estas diapositivas se hicieron el año pasado cuando yo estaba impartiendo clases. Y entonces los compañeros me pidieron que le dejara unos problemas ahí para poder practicar. Y sobre los que ya estaban, yo hice algunos cambios, ¿verdad? Y entonces no me percaté de ese error. Pero si a ese problema le cambiamos, en lugar de que diga y en el mes de diciembre, le ponemos y en el mes de mayo, como le puse ahorita yo, ¿eh? Entonces sí, ya puede desarrollarse el tema. Se quedaría pendiente para que ustedes lo desarrollen, porque poniendo diciembre crea confusión, ¿verdad? Saltémonos ese caso y entonces miremos el siguiente. El siguiente es el del trabajador que inició su relación laboral el 1 de septiembre de 2010 y que fue despedido el 29 de abril de 2021. Ese sería el caso 5, ¿verdad, Lic? Así es. Entonces, ¿cuántos años o qué tiempo de servicio les salió a ustedes? $10 años, 239 días, licenciado. Así es. Sí, 10 años.
Eso sale, compañero. Bueno, ¿y cuánto le salió de salario total de los 6 meses? 43,650. Déjenme ver. $43,000. Repasemos los rubros. Tiene 32,600, ¿verdad? Sí, 32,600. 1,500 de bonificación. Sí, 1,200 de tiempo extraordinario. sí, Aguinaldo 2,716.67. sí, Igual tiene bonificación anual. Es que eso sí lo modifiqué al final. Y entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De promedio el salario le salió 6,788.89. sí, Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? sí, eso. Sí salió eso, ¿verdad? Bueno, entonces salió de los 10 años 67,888.99. 67,888.90. Sí, punto 90. Punto 89. Bueno, es un centavo, no nos complicamos por eso, ¿verdad? Y luego en la parte proporcional salió 4,507,7 centavos, Sí, ¿verdad? Dando un total de 72,395,97, ¿verdad? sí, Así es. Entonces estamos bien. Únicamente miremos el último. ¿Verdad? En el último caso, el tiempo de servicio, a mí me salió 8 años, 285 días. sí, 8 años, 285 días. Y de salario de los 6 meses, me salió 47,350. Déjeme ver. Sí, 47,350. ¿Sí le salió eso? ¿Alguien tiene abierto su micrófono, compañeros? Se está oyendo otro. Entonces, le da un salario promedio de 7,891.67. Sí tenemos el salario promedio mensual de 7,891.67. No, 6,000, ¿qué dijo? 7,891.67. No, ¿No? Puede ser que haya un error ahí de parte mía. 7,916.67, Mayori. Sí, tiene razón, yo rectifiqué aquí. Después es 7,916.67, ¿verdad? Y entonces tiene el salario de ese por los 8 años, son 63,336.36. Así es, ¿verdad? 63,333.36. Pues a mí por los decimales me da 33, ¿no? O sea, 3 Bueno, menos. entonces estos son centavos, ahí si no es por la forma.
Tenemos, de repente tiene 6.7 o 6.6 y yo tengo 6.7, ¿verdad? Ujú. Y la parte proporcional da 6.267.36. Sí, ahí sí. Bueno, entonces el total de la indemnización son 69.600, sí, 600.72, ¿verdad? Sí, Los centavos pueden variar. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta en este problema, como les decía, este ya fue para que ellos lo practicaran. Aquí van a encontrar ustedes que establezcan el SPM. ¿Qué es el SPM? Yo les pongo eso porque eso está en una diapositiva anterior, ¿verdad? Se refiere al salario promedio mensual. Eso está con base en el artículo 82, el inciso B. Ahí habla el salario promedio, ¿verdad? Entonces, el salario promedio, si ustedes tienen que establecerlo, es obviamente en el presente caso los 7.916.67, porque ahí concluyó el proceso de establecer el promedio del salario, ¿verdad? Empieza prácticamente que en hacer todo el despliegue de los salarios y termina el valor último que tienen, que es el promedio de salario mensual, ¿verdad? Entonces ese dato tendrían que tenerlo en un momento dado ya claro y determinado, porque ese es uno de los que en un momento dado se tendría que preguntar en el proceso, cuál es el salario promedio mensual, ¿verdad? Tenemos el salario total de los 6 meses, pero ese es el salario promedio mensual, es el último dato que nos da y que vamos a multiplicar, ¿verdad? Si tenemos el tiempo de servicio, pues son obviamente los años y días que tiene, que trabajó esta persona, ¿verdad? Así como le establecimos. Esos los datos que les dijera yo preliminares para establecer. Una vez sea la multiplicación, ustedes van a tener salario de los dos, digamos, resultados sumados, les va a dar el valor de la indemnización. Entonces, los datos que tienen que establecer a la hora de hacer el problema es establecer el salario promedio, establecer el tiempo de servicio y establecer el valor de la indemnización. Puede variar, qué sé yo, así con datos de centavos, pues, pero no puede variar en gran cosa. En todo caso, si ustedes en un momento dado, en una respuesta que les diga el salario promedio mensual, y ustedes, a ustedes les salió, qué sé yo, 2.841, por ejemplo, con 10, pero ahí entre los tres valores que hay, ustedes tienen uno que tiene 12 y otro que se aleja, qué sé yo, 200 y otro que se aleja para abajo, supongamos 300 o 500. Obviamente el más cercano es el que ustedes tienen ahí, que es 12, aunque ustedes tuvieran 10, ¿verdad? Alguna diferencia sí puede haber en el cálculo, pero no más, pues. Ahora, en el tiempo de servicio, ahí sí tiene que ser exacto, porque si ustedes cuentan el tiempo en la forma en que lo hemos venido haciendo, los meses por de 30 días, hablar de un mes de tipo comercial, pues entonces van a tener ese resultado, ¿verdad? O sea, más exacto, ¿verdad? Y una vez concluyan el procedimiento de cálculo, les va a salir el valor de la indemnización. Eso es lo que de alguna manera les vendría en el examen, compañeros, ¿verdad? Y ahí sí que lamentablemente yo no puedo acceder a la compañera que me decía que no ponga problemas, porque eso no se puede hacer definitivamente, es cosas que ustedes tienen que manejar. Y les digo, hay muchos que realmente lo manejan con más facilidad que otros. Pienso que es en la medida en que se han involucrado más, ¿verdad? Porque si uno de alguna manera desde un principio dice que no puede, no puede, obviamente, ¿no? Voy a dejar de presentar esta para que pasemos a la otra diapositiva, compañeros.
Tienen ahí la diapositiva que se refiere a la prescripción, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias, compañero. Bueno, de la prescripción hay algunos títulos que vamos a tratar de irlos desarrollando ahí. Habla de la validez de la prescripción en el ámbito laboral. Hay cierta, que les dijera yo, cierta discrepancia de algunos autores respecto a si la prescripción debe existir o no en el ámbito laboral. Sin embargo, en Guatemala pues es válida la prescripción, entonces la cuestión queda a nivel nada más de doctrinario. Los efectos de la prescripción, la interrupción de la prescripción y los plazos de prescripción. Cuando hablamos sobre la validez de la prescripción, hay, digamos, dos puntos de vista que han señalado los diferentes autores, y unos se inclinan porque en el ámbito laboral no debe haber prescripción. Y refieren ellos que no debe haber prescripción porque la prescripción prácticamente hace nulo los derechos irrenunciables. O sea, ciertos derechos que tiene el trabajador, si por el transcurso de cierto tiempo los pierde, prácticamente dicen ellos que la prescripción viene a atentar contra la irrenunciabilidad del derecho. Es un argumento válido, pero por el otro lado está el hecho de que todo derecho que exista debe tener, digamos, un ámbito de validez, y debe tener un ámbito de validez para que haya certeza jurídica. Y la prescripción no va solo en beneficio, podría pensarse, del patrón, también va en beneficio del trabajador, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vimos lo que eran las causales de terminación de los contratos de trabajo sin responsabilidad para el patrón, en el artículo 77, el inciso H hace referencia de que todas la infracción de las violaciones, de las prohibiciones que hay en el artículo 64 son constitutivas de despido sin responsabilidad del patrón cuando se cometen 2 veces. Y cuando hay reincidencia en cometer una falta de esas, cometer una violación y luego volver a cometer una violación, la misma violación, digamos, prácticamente constituyen esas 2 faltas una causal de despido sin responsabilidad del patrón. O sea, que el patrón no pueda despedir sin que tenga que pagar indemnización, ¿verdad? Eso es el artículo 77, inciso H. Bueno, entonces el artículo 64, no sé cuántos de ustedes hayan leído ese artículo, pero tiene lo que son las prohibiciones para los trabajadores. Imaginemos que por ahí aparece una prohibición de que los trabajadores no pueden andar armados dentro del centro de trabajo. No me recuerdo qué palabra lo dice, pero a eso se refiere. Entonces, un día tanto llega un señor y él va armado, va con una pistola ahí, y se dan cuenta y le llaman la atención y toda la cuestión, y hasta levantan un acta. Pasado cierto tiempo, vuelve a cometer la misma falta y, digamos, se han sumado 2 que podrían ser causal de despido. Pero ahí viene una cosa: para que se den esas 2 faltas como causal de despido, debe ser dentro de un plazo de 6 meses. O sea, imagínense que cometió la primera en enero y la otra no debe pasar del mes de junio o días de julio, si es que, digamos, llegó muy más, digamos, está como 15 de enero, por ejemplo, hasta el 15 de julio, o sea, dentro de 6 meses, ¿verdad? Ahora, si pasaran los 6 meses, ya no se convierte en una causal, no se puede sumar una falta con la otra. Entonces, si no hubiera una prescripción de 6 meses para ese caso,
y el trabajador comete la falta en enero y viene al mes de octubre, se le ocurrió otra vez andar armado, prácticamente tendría las dos y tendría la causal de despido, ¿verdad? Porque ahí no estarían contando que ha prescrito el derecho de, digamos, sancionarlo en esa forma. O sea, también tiene beneficios. La persona que a mí me enseñó ese caso, yo era dirigente sindical todavía, y empezaba a estudiar Derecho. Nos hacía el ejemplo de un señor que llegó un día en estado de ebriedad al trabajo y le levantaron un acta. Y pasados unos 15 años se volvió digamos, a echarse los traguitos y volvió a aparecerse otra vez. Y entonces le juntaron aquella falta de hace 15 años con la otra. Entonces decía él, ¿cómo no podría ser que una falta se mantenga en el tiempo, digamos, solo para acumular prácticamente la causal? Porque eso ya prescribió. Entonces, por eso es que les digo yo, la prescripción le da certeza a los hechos, se da certeza a un derecho, ¿verdad? Y entonces, en este caso, el derecho del patrono de poder sancionar, si está fuera de los 6 meses, ya no lo puede hacer, ¿verdad? Así podríamos ver otro tipo de situaciones. Imagínense, un trabajador comete una falta, el patrono tiene 20 días para sancionarlo, por ejemplo. Supongamos, ¿no? Ustedes lo van a corroborar más adelante. Y se le pasaron esos días, ya no lo puede sancionar porque tenía dentro de esos días que sancionarlo. O sea, le da certeza jurídica también. Y ese es el criterio que se ha aplicado por los legisladores en Guatemala. Entonces, sí, ahí vale la prescripción en el derecho laboral, ¿verdad? No obstante que yo les comento, hay oposición por algunos doctrinarios a que no debiera existir la prescripción en el ámbito laboral, ¿verdad? El sentido positivo de la prescripción y el sentido negativo. La prescripción opera en dos sentidos, compañeros. En algunos casos, el transcurso del tiempo permite adquirir un derecho. Ustedes seguramente se recordarán eso porque lo han visto en derecho civil cuando se habla de la usucapión. La usucapión es el derecho que tiene una persona de adquirir el derecho de propiedad sobre un inmueble del que tiene la posesión. Alguien compró la posesión de un inmueble y por el transcurso de 10 años de ocuparlo pacíficamente, haberlo adquirido de buena fe y, digamos, sin ningún reclamo, puede iniciar gestiones para que para escriturarlo y registrarlo prácticamente a su nombre en el registro de la propiedad, porque lo que son los inmuebles, la propiedad solo se acredita con el registro del registro de la propiedad, con la inscripción en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces ese es un derecho de prescripción adquisitiva. En lo laboral también hay cuestiones algo así. Imagínense, por ejemplo, todo trabajador del sector privado, después de que ha estado 2 meses a prueba, cuando pasan esos 2 meses, ya adquirió el derecho de un contrato por tiempo indefinido. Antes de esa fecha no tiene toda la validez del contrato por tiempo indefinido, porque está a prueba. Y el patrono puede prescindir de él en el momento que quiera hacerlo, porque el patrono puede decir, no me sirve, o si me sirve, pues, ¿verdad? Él sí puede irse en cualquier momento, pues, pero el patrono también en esos 2 meses puede despedirlo y no tiene ninguna responsabilidad, ¿verdad? Esa es una prescripción, podríamos decir, adquisitiva, porque adquiere el derecho de un contrato por tiempo indefinido. En sentido negativo, bueno, la prescripción positiva se llama adquisitiva también porque se adquiere el derecho. La prescripción negativa se llama una prescripción liberatoria, porque libera a las personas o a las partes, a los sujetos de una obligación, ¿verdad? Y eso es lo que en lo laboral es lo que más opera, la prescripción en sentido negativo. Es una prescripción liberatoria, ¿verdad? Liberatoria porque libera a la persona de las obligaciones. Y es la, como les comento, la que más se aplica.
La interrupción de la prescripción. Si leemos el artículo 266, pueden darse cuenta ustedes que en primer caso está que se interrumpe la prescripción cuando se presenta demanda o cuando se inicia una gestión ante una autoridad administrativa. En todos los casos civiles o mercantiles, por ejemplo, se interrumpe en ese caso por presentación de la demanda, ¿verdad? Pero en lo laboral también se interrumpe por gestión ante autoridad administrativa. ¿Quién es esa autoridad administrativa? Es la Inspección General de Trabajo. Es la Inspección General de Trabajo porque, digamos, un trabajador que, digamos, imaginémoslo, es despedido, lo primero que hace es, para asegurar sus derechos, va a la Inspección General de Trabajo. La Inspección General de Trabajo no tiene ningún poder coercitivo sobre el patrón. Tiene poder coercitivo sobre ciertas cosas que, digamos, esté fiscalizando y se dé cuenta que el patrón está cometiendo ciertas faltas. Pero sobre los conflictos que se den entre patronos y trabajadores no tiene un poder coercitivo sobre ninguno de los dos. La función que realiza la Inspección General de Trabajo en ese caso es una función conciliadora. O sea, trata de que el patrón o el trabajador se pongan de acuerdo y que continúe la relación de trabajo. Esa es la función en el caso de un conflicto. Sea que los que acudan a ella sean los trabajadores o sea que el patrón o el que acuda a ellos. De todo modo, la inspección interviene porque las partes se pongan de acuerdo. Entonces, si en un momento dado un trabajador es despedido o, digamos, se le ha puesto una sanción y no está de acuerdo y acudió a la inspección, viene a la inspección y lo que hace es citar al patrono y al trabajador a una junta para que se pongan de acuerdo, para que concilien. Si se pusieron de acuerdo y ahí terminó el asunto, enhorabuena, ¿verdad? Ahora bien, si no se pusieron de acuerdo, la inspección ya no puede hacer más. Lo que va a hacer en ese momento es que facciona un acta del inspector que esté a cargo de eso y da por concluidas las actuaciones de la Inspección General de Trabajo. Y a partir de ahí empieza a contar otra vez el plazo que tiene de prescripción, ¿verdad? El trabajador tenía un plazo para poder iniciar digamos, alguna demanda, por ejemplo. Se interrumpió y a partir de que dejó de actuar la inspección y faccionó esa acta y la suscribieron todos, entonces a partir de ahí ya la inspección retiró su participación y empieza a contar nuevamente el plazo. Entonces, ¿cuál es el efecto de la interrupción de la prescripción? Tratar de que el plazo, digamos, se mantenga vigente, porque el plazo se mantiene vigente. No quiere decir de que si se presentó unos días despuesito de que lo despidieron, se van a contar esos días, no. Empiezan a contar de nuevo, de cero, ¿verdad? El segundo inciso, no sé si ustedes lo están viendo, pero se refiere a que la parte a favor de quien corre la prescripción, digamos, podría decirse incurra o digamos, cometa o haga ciertos actos que den lugar en un momento dado a considerar que la prescripción se ha interrumpido y porque se está aceptando digamos, el hecho. En la otra sección alguien comentaba, por ejemplo, el caso que un trabajador cometa una falta. Si más adelante, digamos, le pueden sancionar y él de alguna manera incurre en ciertas actitudes reconociendo el derecho del patrono de que ha cometido la falta y que puede sancionarlo. Yo les comentaba el hecho, por ejemplo, si un trabajador tuviera a su cargo el manejo de cierta herramienta, cierto equipo, y por descuido lo arruinó y el patrono prácticamente
lo va a sancionar por eso, porque hay una cuestión de mucho descuido y causó pérdidas a la empresa. No lo puede sancionar económicamente, pero sí emitirle otro tipo de sanción. Entonces, en ese caso, por ejemplo, imaginemos que días después de que sucedió eso, el trabajador todavía le lleva las cosas que se arruinaron al patrón, o se las presenta. Prácticamente está reconociendo no solo la falta, sino le está dando vigencia al hecho. Situaciones así son las que se plantean en este caso, ¿verdad? Porque tendrán que ser al caso específico. Y el otro caso dice por fuerza mayor o caso fortuito. Yo les contaba a los compañeros un caso que yo vi cuando estaba en la sala de Mazatenango. Cuando uno está en el interior, mira muchas cosas que aquí no se ven. Por ejemplo, unas personas iban a presentar una demanda y llevaban todo, digamos, el memorial hecho y toda la cuestión a Escuintla. Iban de la capital y entonces, por una situación de, no me acuerdo si era un accidente o era una huelga, algo así, el hecho es que de ahí de Palín no se podía pasar y ahí se quedaron, ¿verdad? Pero esas personas tomaron video, tomaron fotos, recopilaron recortes de prensa donde hablaban del hecho de que prácticamente se suspendió el tránsito y presentaron su demanda al día siguiente. En este caso estaba más que justificado, porque eso sí se debe justificar, digamos, que ha sucedido ese hecho. Así es como se puede dar la interrupción de la prescripción, ¿verdad? Aquí lo que tienen ustedes apuntados, hay algunos artículos que son atinentes a la cuestión de la prescripción. Está el 136, del 258 al 268, que es donde está contenida la prescripción propiamente en el Código de Trabajo. Y está el artículo 45 y 46 de la Ley del Organismo Judicial. El artículo 45 y también el 46 se refieren a ciertas, digamos, ciertas condiciones o digamos, determinaciones o normativa, cómo se debe contar el plazo, ¿verdad? Los plazos de prescripción, a partir de cuándo, qué días se toman en cuenta. Y, digamos, ya sea en días o en meses, y ahí habla incluso de los plazos en horas, que para el efecto de lo nuestro, pues no lo miramos, porque eso es puramente procesal, ¿verdad? Pero como yo no sé si la mayoría tienen una ley del organismo judicial a la mano, pues yo les copié aquí los referentes a los artículos 45 y 46 de la ley del organismo judicial, con la intención de que ustedes los puedan leer para tener una idea de la forma en que se cuentan los plazos que vamos a ver enseguida, compañeros.
Bueno, a estas alturas pienso que ya vimos algo de eso y de todos modos sería bueno que se leyeran detenidamente las condiciones establecidas en los artículos 45 y 46 de la LOA para poder terminar. En mi caso, les digo, yo no me conformo con que alguien me diga los plazos que pueden aplicarse para determinadas cosas, sino en un momento dado que sepan si el hecho sucedió en determinado momento, cuándo termina el plazo de prescripción, ¿verdad? En este caso, miremos el primero. Dice, una trabajadora fue despedida el 18 de marzo de 2022. Quiere saber hasta qué fecha puede acudir a demandar o gestionar ante una autoridad de trabajo sin que haya prescrito su derecho. Entonces, ahí sí que haciendo uso de los plazos que están en el artículo 258 en adelante, esta ley quisiera que los señores estudiantes establezcan la fecha en que prescribe, digamos, hasta la fecha en que puede hacerse digamos, el reclamarse sin que prescriba el derecho. Perdón, Lee, ¿qué artículo dijo? Disculpe. Lean, del 258 en adelante, ahí tienen que buscarlo. Porque la idea es que encuentren el caso este. 30 días hábiles. Ajá, pero que la fecha es lo que yo le estoy pidiendo. ¿Hasta qué fecha puede plantear la demanda o gestionar sin que haya prescrito el derecho? Sería hasta 18 de abril. Pero usted no tuvo en cuenta las reglas que yo le puse ahí. Hasta el 28 de abril. Lic hasta el 29 de abril. Licenciado, me da que hasta el 3 de mayo. Ajá. El compañero que me dijo que hasta el 3 de mayo. Ayúdeme a instruir a los demás compañeros que no han caído en cuenta de todo. Lo que pasa es que está la Semana Santa en abril y están los sábados y domingos, entonces se alarga. Y según las reglas dice que se debe contar solo días hábiles, de acuerdo al artículo, que son 30 días hábiles. Por ello es que no se cuenta los días de Semana Santa y sábados y domingos. Así es. No sería el 3, sería el 4. El 4 porque normalmente el organismo judicial no trabajó, creo que a partir de... Me imagino que por miércoles santo es la diferencia. Ajá, a partir de miércoles santo, ¿verdad? Entonces son 3 días los que tiene que descontar ahí, ¿verdad? En mayo no va a descontar ningún día a pesar de que hay un asueto porque cayó día domingo, ¿verdad? Entonces viene a ser 4 de mayo, ¿verdad? Ahora, ¿usted a partir de cuándo empezó a contar los 30 días? Le pregunto para que, digamos, los demás compañeros asimilen el problema. ¿Qué pasa? ¿A partir de cuándo empezó a contar los 30 días?
Bueno, viendo el calendario, según dice el problema que fue despedida el 18 de marzo, que Ajá. fue un viernes, según el calendario. Entonces empecé a contar a partir del lunes, O sea, como dice la ley, a partir del día hábil siguiente. ¿correcto? El día hábil siguiente es 25, ¿ah? No, 23, 21, 25. 21, sí. 21, Es el día lunes, ese es el primer día. correcto, sí. Entonces de ahí empezó a contar, ¿verdad? Es para que vayamos viendo las reglas. En esos casos de días se cuenta a partir del día hábil siguiente, ¿verdad? Se cuentan solo los días hábiles, ¿verdad? Y entonces, aplicando el plazo que dice ahí 30 días, esto termina el 4 de mayo, ¿verdad? Porque el 1 de mayo pues fue domingo, entonces cayó un día inhábil. Pero si lo hubieran corrido, por ejemplo, para el 2, ahí habría problema, pues, ¿verdad? Porque debería que correr ese día también. Pero Lick, perdone, en lo público, bueno, en lo público sí se corrió para el día 2. pues yo no sé si en el OJ lo corrieron. Sí, también lo corrieron el día 2. Entonces, prácticamente corrió al día 5, porque usted traía 2 Exacto. días de una semana que estaba trunca y los 3 días hábiles de la última semana, ¿verdad? Entonces, los 30 días se cumplieron prácticamente el 5 de mayo, ¿verdad? Pero mi intención es Sí. de que vayamos viendo por qué es obligatorio que veamos las reglas que yo les puse ahí. No se las puse por adorno, sino que es para que las aprendan, ¿verdad? Esas reglas no les van a servir solo en derecho de trabajo, les van a servir en todos los ramos, digamos, existentes, porque son normas que tiene la ley del organismo judicial para todos los ramos, no solo para el derecho de trabajo. Miremos el segundo caso. Un trabajador dejó de asistir a su trabajo el 20 y el 21 de abril de 2022 y el patrono se acerca a usted a preguntarle cuándo vence el plazo para que él pueda alegar el abandono del trabajo por parte del trabajador. Seguramente el trabajador ni le justificó nada, sino sencillamente no llegó y después se presentó como que si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Pero ahí la ley le permite al patrono poder despedirlo y, digamos, y entonces dice que, digamos, lo que quiere saber, cuándo vence el plazo para poder hacerlo, que no se le vaya a pasar el plazo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuándo vence ese plazo? Pues dentro de qué fecha está el plazo ese, porque al día siguiente ya vence eso. Profesor, creo que es el 29 de abril, ¿no? 29 de abril. 29 de abril. ¿Cómo se llama? El hecho se dio el 20 y el 21 de abril. ¿Qué plazo tiene? Que el patrono 30 días. está hábiles para que prescriba su derecho a poderlo despedir justificadamente. El 2 de junio.
¿Cuánto tiempo es? Licenciado, me da que es el 20 de mayo. 20 de mayo. Mm, Sí, porque según dice el artículo 259 son 20 días hábiles. A mí me da 23 de mayo, Lick. ¿Será que ese de 259 es? Busquen más, compañeros. A ¿Por mí qué me hacemos da, eso? a mí me da 2 de junio, licenciado. Así es, compañero. Coméntenles a los compañeros qué artículo es. Sería el artículo 262. 262. Ajá. Pues yo les decía, les daba todo el articulado porque hay diferentes situaciones. Ustedes tienen que ver el caso en dónde encaja, ¿verdad? Y para que vayan conociendo cómo es, digamos, cómo se aplican esos plazos, ¿verdad? Y entonces el compañero le dio otra vez el 2 de junio. Y así es, porque se cuenta a partir del día siguiente, y el día siguiente es 22, es viernes, ¿verdad? Entonces se cuenta ese viernes y ahí van contando uno y terminan los 30 días el 2 de junio. Miremos otro caso. Dice el 31. Licenciado, disculpe, pero ahí dice que el trabajador dejó de asistir. Entonces, esa sí es una causa justificada para el despido. Y allá dice que es una causa injustificada en el artículo 262. Porque el trabajador no justificó la renuncia. ¿Qué dijo injustificado? Eso es el trabajador el que no justificó por qué se retiró, por qué no llegó ahí, se retiró, no llegó a trabajar. Se retiró injustificadamente, dice ahí. Ajá. Ah, ya, gracias. Pero es el trabajador el que se retiró injustificadamente. ¿Verdad? La figura no sé por qué dice retiro, porque lo que el otro sucedió es que no llegó ese día, pues, pero la ley lo toma como retiro, como que se retiró, pero es el hecho que no se presentó ni justificó nada. Sencillamente no llegó y ahí lo dejó, ¿verdad? El tercer caso, miremos. El 31 de marzo de 2022, al recibir su salario, un trabajador comprobó que como lo había anunciado el patrono, le rebajó el 20% del salario. Por lo que decidió darse por despedido. ¿Hasta qué fecha puede presentar su demanda sin que haya prescrito su derecho? ¿Qué plazo es? Y Sería el 17 de mayo, 30 días hábiles. ¿será que son 30 días también usted? Son 20 Son días 20 días. despido injustificado. 3 de mayo. Indirecto, perdón. Sí, yo les digo, tienen que leer bien, compañeros, y aprenderse todos esos plazos, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí porque voy a darle chance a los que quieren revisión. No sé si aquí en esta sección hay alguien que quiera revisión del examen. ¿Quiere pedir?
Buenas noches, Lick. Fíjese que sí, si usted fuera tan amable de hacer revisión de mi examen, por favor. Vale, entonces voy a dejar de presentar las diapositivas, compañeros, y conversamos nuevamente el día miércoles, ¿verdad? Les digo porque tengo que dejar de presentar para ver cómo subo la presentación de los exámenes. Cuesta un poquito. Que pasen muy buena noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias, feliz noche. Buenas noches, compañero.